¿Qué conclusiones podemos sacar de los últimos movimientos o acontecimientos en Lugansk? ¿Por qué las fuerzas armadas ucranianas se ven obligadas constantemente a retirarse del Donbass? ¿Ucrania lo está perdiendo todo? ¿Tienen alguna posibilidad? ¿Podemos hablar de un vencedor o un perdedor en esta segunda fase del conflicto? ¿Cuáles son los aciertos y los errores rusos? ¿Y cuáles son los ucranianos? Voy a analizar esta última ofensiva rusa y todo lo que ha pasado a su alrededor. No os lo perdáis, soy David y esto es Chrome, dentro vídeo. Ya han pasado casi 2 semanas desde la caída de Severodonetsk, Zolote y Lysychansk. También han pasado ya más de 80 días desde que se inició la bautizada Ofensiva del Donbass, una de las más largas de la historia, solo comparable a las crueles ofensivas de la Primera Guerra Mundial. Y sí, nuevamente las tropas ucras se han retirado hacia posiciones más al oeste de forma ordenada, abandonando a su suerte la última ciudad ucraniana en Lugansk, después de combates en los alrededores de la refinería de petróleo que frenaron temporalmente el avance ruso. Lo último que sabemos es que prácticamente no se han entablado combates dentro de la población de Lysychansk, nada que ver con la toma de Severodonetsk y las embestidas rusas que se produjeron en las instalaciones industriales Azot. Se ha resistido, pero no ciegamente, más bien se han medido los tiempos y evaluado las fuerzas de forma realista. Así que en este vídeo me voy a dedicar a enumerar los errores ucranianos y también los errores rusos y sus aciertos. Para el Estado Mayor ruso no ha sido una gran contrariedad barrer Lysychansk. Desde hace unas cuantas jornadas, las fuerzas rusas han ido acumulando material y efectivos, realizando ajustes en la cadena de mando de cara a una ofensiva mayor en la que el destino de Lysychansk había sido sellado. Se ha utilizado la táctica que se ha mostrado más eficaz hasta ahora, aprovechando la abrumadora superioridad de medios artilleros, repetida a lo largo de la ofensiva que dura desde el mes de abril. Bombardeos masivos de artillería combinados con ataques localizados que metódicamente han ido sustrayendo pequeños pedazos de terreno a las fuerzas ucranianas. Después del fracaso de la primera fase de la invasión, el ejército ruso ha dado un giro de 180 grados en su forma de plantear el conflicto, cambiando apresuradamente sus tácticas de combate. La artillería es la mayor ventaja rusa en el campo de batalla, así que se le ha sacado todo el partido al fuego masivo artillero. Al margen de las famosas fintas de los prorrusos, solo los más fanáticos no ven que los objetivos de Moscú a lo largo de la guerra han cambiado sustancialmente. Es un hecho innegable. Esto no significa que Rusia fuese a derrumbarse en este conflicto, simplemente es un cambio que cualquier persona objetiva puede evaluar. Han aprendido de sus errores y quieren afianzar su dominio gracias a la superioridad de medios. Pero para entender el cambio ruso en estos últimos meses, nos hemos de remontar a las primeras horas, semanas de la invasión de Ucrania. ¡Vamos allá! El primer objetivo de Putin fue la caída del gobierno de Zelensky, la toma de la capital ucraniana, Kiev, y el nombramiento de un títere al estilo bielorruso, que convirtiera a Ucrania nuevamente en un vasallo de los designios de Moscú. Obviamente sabemos que esto no se ha conseguido, más bien todo lo contrario. Las fuerzas rusas tuvieron que retirarse de la capital y la influencia política de Moscú en Ucrania pasa por el peor momento de la historia, por no decir que la han perdido completamente. Nada volverá a ser lo mismo entre Ucrania y Rusia. En resumen, hemos pasado de la detención y posterior caída de Zelensky y su gobierno como objetivo prioritario a obligarle a aceptar la paz en los términos que se establezcan desde Washington, Moscú y la Unión Europea. Sin duda, nada que ver con la operación inicial. Un segundo objetivo ruso al inicio de la invasión era el control total sobre el país. Evidentemente, la entrada fulgurante de las tropas rusas en diversos frentes, nada más iniciarse las operaciones, no ha cosechado grandes éxitos. De este objetivo ambicioso, el control de Ucrania, hemos pasado a duras penas y con unas pérdidas terribles a lograr avanzar unos 20 kilómetros desde abril.
capturar las regiones de Donetsk y Lugansk de facto ya bajo el control ruso desde 2014. El tercer objetivo de Putin era la desmilitarización o aniquilación del ejército ucraniano. En las últimas semanas, este objetivo inicial ha cambiado también completamente, hasta transformarse en obligar al ejército de Kiev a retirarse del Donbass. El ejército ucraniano no va a desaparecer, no va a ser barrido del mapa porque el gobierno legítimo ucraniano no ha desaparecido y la ayuda occidental sigue fluyendo cada vez más y Moscú lo sabe. Podríamos señalar otros objetivos rusos para nada secundarios, parcialmente exitosos, como el establecer un corredor terrestre y el control del suministro de agua a Crimea. Este creo que ha sido el mayor logro de las tropas rusas en lo que llevamos de guerra, asegurar las comunicaciones y el suministro de agua a la controvertida península. También se podría considerar un éxito parcial la expulsión de Ucrania del mar de Azov, con la batalla de Mariupol como símbolo, pero hay que añadir que el objetivo principal era cortar la salida al Mar Negro de Kiev, y no se ha conseguido. Odessa no ha sido tomada y prácticamente ya la podemos descartar de la ecuación. Nadie que tenga un razonamiento lógico u objetivo piensa que en esta situación en la que nos encontramos, el ejército ruso tiene capacidad para tomar la segunda mayor ciudad de Ucrania después de lo acontecido. En relación a esto, la salida rusa de la Isla de las Serpientes no se puede considerar un éxito ni mucho menos una obra de buena voluntad. Al margen de gestos de cara al público como colocar la bandera ucraniana en la isla, la realidad es que Ucrania ha arrebatado el control de la misma a Putin, siendo un éxito parcial, pues Kiev tampoco la controla. El islote queda en un limbo, una especie de tierra de nadie, pues está a tiro de los dos contendientes. También algunos hablaban de la desnazificación de Ucrania, pero eso queda ya para el recuerdo. Una anécdota más para justificar lo injustificable, ya que ni ellos mismos se lo creen. Cada vez que alguien hace mención a la misión divina rusa para desnazificar el planeta, no se dan cuenta, pero quedan como los últimos de la clase. Como los objetivos iniciales rusos han cambiado, por ende las tácticas también. Hemos pasado de una guerra de maniobras a ataques muy localizados. Del intento de embolsar a grandes agrupaciones enemigas para erradicarlas, hemos ido hacia la presión y la expulsión de las fuerzas ucranianas en puntos concretos. Del movimiento de grandes unidades acorazadas a lo largo de las vías de comunicación ucranianas, punta de lanza rusa, a convertir a la artillería en la reina del baile. Vuelvo a repetir, esto no es un demérito ruso, todo lo contrario, se han adaptado a las circunstancias a medida que se les hacían demasiado grandes los acontecimientos. El avance ruso se ha convertido en metódico, pausado, sin precipitaciones. Se está operando a nivel local, al alcance de la artillería a unos 15 o 20 kilómetros, sin grandes masas, extendiéndose como una mancha de aceite que va capturando pequeñas porciones territoriales. Un enfoque cortoplacista que está proporcionando pequeñas victorias locales, pues disponen de muchos más recursos operativos que sus rivales. Mientras que los drones ucranianos son cada vez menos eficientes en esta fase de la guerra, Rusia está volando todo tipo de drones posibles, especialmente para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En estas últimas horas se hablaba de la llegada de refuerzos de material y hombres en convoys al frente este, información que de confirmarse debería preocupar a Kiev. La movilización parcial o encubierta le está dando oxígeno a las fuerzas armadas rusas durante al menos unos meses. Mi opinión es que Moscú está sorteando bastante bien los problemas de personal y economizando bajas tanto humanas como de material bélico. Están donde quieren estar, una guerra de desgaste en la que disponen de la iniciativa en todo momento. Pero claro, ¿hasta cuándo va a continuar todo esto? Pues bueno, esto va a continuar hasta que los nuevos sistemas de armas occidentales y el ejército ucraniano consiga detenerles, o hasta que las fuerzas rusas se queden sin fuelle para continuar avanzando. Una de las incógnitas que se plantean a corto plazo. ¿Qué planes tiene el Estado Mayor ruso? ¿Hasta dónde piensan llegar? Pues estas preguntas las intentaré contestar en próximos vídeos. Y ahora vamos con los grandes errores ucranianos.
La toma de Lysychansk por parte de las fuerzas rusas es obvia desde el fin de semana pasado, aunque no hemos visto que rodeasen a sus enemigos ucranianos para eliminarlos. No hay masas de prisioneros ni material pesado. Nada de material gráfico que lo atestigue, y si fuera así, ya se hubieran encargado de que se publicaran las imágenes en foros prorrusos. La mayoría de militares ucranianos han conseguido retroceder sin apenas problemas, pudiendo salir de la zona sin mayores sobresaltos en dirección Siversk, de forma ordenada. Allí en Siversk es donde se ha establecido la nueva línea defensiva que debería frenar el avance ruso, pero será difícil parar a las fuerzas rusas en dirección Slaviansk, debido a que solo quedan pequeños asentamientos y terreno llano entre la fortaleza ucra y la artillería rusa. No solo la artillería rusa ha hecho que las fuerzas ucras se retirasen. La mala preparación de las fuerzas territoriales ucranianas ha facilitado las cosas a Moscú. El ejército regular ucraniano se ha repuesto como ha podido con unidades de segunda fila, pensadas para otro tipo de cometidos más en la retaguardia. Una especie de unidades de apoyo del ejército sin experiencia en combate y carentes del armamento pesado necesario. Esta situación se ha dado por el alto número de pérdidas en los meses que llevamos de guerra, que no deja a nadie indiferente en los dos bandos. El tiempo juega en contra de Ucrania y esto penaliza a la hora de crear nuevas unidades que necesitan al menos 2 meses de entrenamiento para ser mínimamente efectivas. No hay reservas móviles, no pueden maniobrar activamente contra Rusia porque no disponen de vehículos blindados, ni tanques ni transportes masivamente. En resumen, no tienen capacidad para sostener una mínima ofensiva ni parece que vayan a disponer de esa capacidad a corto o medio plazo. ¿Acabarán movilizando una fuerza suficiente como para realizar una ofensiva u ofensivas reales sobre, por ejemplo, Kherson o Zaporilla? A mí no me lo parece, la verdad. Otro de los motivos que más penaliza a Ucrania es la carencia de sistemas de largo alcance que puedan poner en aprieto a las fuerzas rusas. La ayuda occidental es claramente insuficiente para una contienda de esta magnitud. Con solo 4 HIMARS, estamos viendo cómo Ucrania consigue destruir depósitos de armamento y centros de mando activamente al amparo de la noche. Y sí, aunque se van a entregar otros 4 más a mediados de este mes y otros 6 M270, se sabe que es del todo insuficiente. Como os he comentado en otros vídeos y directos a lo largo de estas semanas, la munición soviética de 152 mm está prácticamente agotada, ya no hay reservas. La occidental de 155 está llegando, pero no en cantidades importantes como para rivalizar con la artillería rusa. Recordemos, 5.000 salvas frente a 50.000. Los ataques ucranianos de las últimas jornadas están haciendo daño, pero no se consigue que sean efectivos porque la apisonadora rusa sigue multiplicándose. Si estos ataques no aumentan su frecuencia y número con el tiempo irán perdiendo efectividad. Ucrania no está consiguiendo que los suministros de Moscú no lleguen al frente, y las fuerzas rusas cada vez lo tienen más fácil para hacer llegar los suministros a primera línea. Disponen de la información sobre la situación de los centros de mando, almacenes, concentraciones de tropas y demás, proporcionados por la inteligencia occidental, es cierto, pero como os he dicho antes, carecen del armamento de larga distancia para golpearles. Hemos visto también las reticencias de Berlín a entregar tanques de origen alemán a Kiev, drones, equipos antiaéreos, etc. Toda entrega se mide con lupa desde Occidente por miedo a la escalada, en algunos casos, o por miedo a que la guerra afecte gravemente a la economía, como es el caso alemán. Los drones ucranianos ya no son la salvación de las primeras semanas, se están mostrando ineficaces y en algunos casos irrelevantes. Después de miles de pérdidas rusas aprendieron la lección. Han desplegado equipos de guerra electrónica como los Krashuka S-4, que interfieren e interrumpen las comunicaciones. Están reorganizando y mejorando su defensa aérea con los TOR y otros sistemas y también están utilizando radares de alerta temprana. Pero no está todo perdido para Ucrania. Después de la defensa a ultranza de Severodonetsk, en mi opinión, uno de los grandes errores de Kiev en las últimas semanas, aunque se puede comprender, parece que el Estado Mayor ucraniano ha cambiado de paradigma y es proclive a ceder terreno antes que perder muchas más fuerzas en combates que no llevan a ninguna parte.
Está claro que ahora quieren conservar el mayor número de tropas frente a terreno ya perdido desde el inicio de las operaciones. Y nada, en las últimas horas parece que hemos entrado en una cierta pausa operacional, según declaró Putin esta misma semana. Los dos bandos necesitan recuperarse y reorganizarse, en el caso ruso, tras 2 semanas de avances, y Ucrania también necesita acabar de afianzar las posiciones defensivas sobre el terreno. Kiev necesita cada día más una victoria clara que devuelva la confianza a sus aliados europeos, concretamente a Alemania y a Francia. El tiempo se agota y el invierno en el norte de Europa está a la vuelta de la esquina. No estamos todavía en tiempo de descuento, hay partido por delante, ni siquiera hemos llegado a la prórroga, así que muchas cosas pueden cambiar en una semana, pero es innegable que la situación se torna cada día más difícil para Ucrania. Y hay que reconocer que en esta segunda fase de la invasión la ganadora sería Rusia, aunque sea de forma pírrica o mínima, pero al fin y al cabo victoria, si se puede hablar en estos términos, aunque a mí personalmente no me gusta. Recordad por cierto al rey Piro de Piro. Quiero decir una cosa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Los avances son reales, sí, pero con poca o cero relevancia militar. Son lentísimos, de 10 o menos kilómetros. No se puede decir que sean arrolladores. Solo son el argumento político para que Putin pueda venderlo como una gran victoria internamente. Si uno de los ejércitos más poderosos del mundo no consigue romper las líneas ucranianas y destruir a sus fuerzas armadas, es que tienen un serio problema. Van a morir miles de soldados rusos por el titular en un medio de comunicación moscovita que no tiene ningún efecto real. ¿Va a conseguir el ejército ruso mantener el terreno tomado a medio y largo plazo como fuerza de ocupación? Es otra de las preguntas a contestar a largo plazo. Por supuestísimo no tenéis que estar de acuerdo con mi opinión, es solo eso, mi opinión, y me puedo equivocar. Así es como lo veo y me gustaría que vosotros explicaseis vuestra visión de lo que está sucediendo en esta ofensiva que ya se agota. Siempre con respeto, dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado este informe. Si es así, por favor, lo de siempre, like, compartir y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. La verdad que ayuda mucho al canal. Muy buena semana veraniega, tengáis todos, disfrutad de este caluroso verano y de vuestras familias. Yo voy a estar por aquí dando contenido para que paséis unas buenas jornadas de descanso. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.